Caída del ordenador como medio de información, nuevos medios de consumo de noticias. Con algunos datos del Digital News Report de España 2023, informe que la Universidad de Navarra elabora cada año sobre la evolución del consumo de información digital en España, empezamos este video podcast en el que ahora hablaremos sobre nuevos formatos. Y para eso continúan con nosotros Samuel Negredo, hola. Hola, Eva. Y Avelino Amoedo. Hola. Los resultados de la encuesta de 2023 constatan las tendencias apuntadas en el informe del año pasado sobre el uso de los diversos dispositivos para acceder a noticias online, entre las que destaca el crecimiento del televisor inteligente. Samuel, entre leer, ver y escuchar, ¿qué prefiere la población española encuestada este año? Seguimos con la lectura, Eva, seguimos con la lectura porque de hecho ha crecido respecto de años anteriores. Preguntamos sobre esto en 2020, la última vez, y entonces eran 4 puntos menos, es decir, ha crecido desde entonces 4 puntos la opción de leer como forma de acceder a las noticias. Y esto es especialmente así entre las personas que consultan la información a través de un ordenador. ¿Y qué tenemos también? Tenemos, pues bueno, auge del audio, de escuchar las noticias. Y es la principal opción para informarse a través de Internet para un 14% de encuestados. Y en este periodo de 3 años ha crecido 6 puntos, es decir, prácticamente se ha duplicado. Enseguida nos cuenta Avelino más sobre el podcast, pero prácticamente 1 de cada 5 adultos menores de 35 años, el 19%, elige informarse a través del audio, a través de escuchar las noticias por Internet, lo cual es un crecimiento muy importante, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Claro, si crece el leer las noticias, especialmente entre quienes acceden desde un ordenador, y crece también el escucharlas, ¿qué decrece? Pues el ver las noticias. Aunque hablaremos luego del auge del vídeo, parece que no es el formato preferido todavía. En otras ediciones de la encuesta hemos hablado de algunas desventajas del vídeo, ¿no? Como que no todas las noticias de todos los nichos de interés están cubiertas en el vídeo, que existe el directo, pero a veces pues no tienes información tan inmediata, ¿no? Hay diversos factores, pero el vídeo ha decrecido, ha caído al 22%. El vídeo destaca entre quienes practican el uso informativo de un televisor inteligente o conectado. Claro, si tú consumes las noticias online a través de una tele conectada a Internet, pues el impulso es ver las noticias en ese caso, y ahí sí que estamos en un 28% de los usuarios que emplean un televisor inteligente o conectado para informarse a lo largo de la semana, pues sí que emplean vídeo. Y también en la franja de 18 a 24 años, 1 de cada 4, la forma que tiene de acceder a las noticias a través de Internet es viéndolas. Como quien se sienta a ver la tele, pues se pone las noticias en Internet para verlas. 1 de cada 4 jóvenes de 18 a 24 años. Pero se mantiene esa primacía de la palabra escrita en Internet. Esto es lo que tenemos por el momento. Entonces, lo mencionaba Samuel, ¿podemos seguir hablando de popularidad del podcast informativo en España, Avelino? Bueno, del podcast informativo y en diferentes temáticas, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente en España es el podcast como medio y como tipo de producción y de escucha de noticias y de otros asuntos también es muy popular. El podcast es tan popular que es el podcast en España ocupa el primer lugar bueno, no es un ranking, pero sí en la lista de 24 países, está entre los más altos, en los que se pregunta esta cuestión en el informe global, ¿no? En España, desde 2018, vemos que está en torno a 4 de cada 10 internautas, alrededor del 40%. Bueno, este año tenemos una subida notable en el porcentaje de internautas que dicen que escuchan podcast. Es el 45%, ¿no? Bueno, la media en 24 países es el 36%. Entonces, en España tenemos el porcentaje más alto. Es más alto, por ejemplo, que en Irlanda y en Suecia, que es el 44%. En Noruega es el 39%, en Portugal el 38%, en el Reino Unido es el 30%, en Francia creo que es el 28%, también en Alemania. Con lo cual, en España, con el 45% de internautas, es el país que más podcast escucha en ese sentido, ¿no?
Bueno, también hay una pregunta singular en la encuesta de este año, es que hemos preguntado al internauta si ha pasado más tiempo igual o menos tiempo escuchando podcast. Bueno, pues también llama la atención que el 28%, 3 de cada 10, nos dicen que han escuchado podcast durante más tiempo. Y esto también es un dato que invita a pensar que el podcast es un medio ciertamente que gana la atención de los internautas en España. Y en cuanto a temáticas, tenemos también información. Sí, en cuanto a temáticas, podemos decir que hay algunos temas que vemos ya en esta evolución a lo largo de estos últimos 5 años, lo estamos preguntando desde el año 18, de los podcasts que son más populares, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar, que más o menos el 18%, casi 2 de cada 10 internautas, dicen que escuchan podcasts de temas especializados. ¿Qué entendemos por temas especializados? Y la pregunta y las respuestas, esta clasificación de podcasts es común a todos los países. Aquí no hacemos distinción. Bueno, son temas especializados aquellos que tratan de economía, historia, salud, ciencia y tecnología. Bueno, entonces 2 de cada 10, 28%. También son bastante populares los podcasts sobre esos temas que llamamos de estilo de vida. Alimentación, moda, viajes, ocio, el porcentaje es muy similar, es el 16%. Quizás son más populares entre los más jóvenes, entre los 18 y los 24 años. Ahí el porcentaje llega al 32%, es el doble que la media, ¿verdad? Bueno, tenemos también los podcasts de actualidad, de noticias, de asuntos internacionales o de la actualidad informativa en general. El 14% nos dice que escuchan un podcast de noticias. Y aquí también encontramos más oyentes entre la franja hasta los 44 años. Es el 16%. Frente a un 12% entre los adultos de 45 y más años. Una cuarta categoría es la del podcast, temática es la del podcast de asuntos sociales y sucesos, aproximadamente el 14%. Más popular entre los jóvenes hasta 34, llega al 27%, es prácticamente el doble, ¿verdad? Y por último, los podcasts sobre deporte obtienen un 8% de respuestas entre los internautas españolos. También es más popular entre los más jóvenes, el porcentaje es prácticamente el doble, es el 15%. Eso en cuanto a las temáticas de los podcasts. Y Avelino, ¿a través de qué plataformas se acceden a estos contenidos en podcast? Bueno, ciertamente hay una diversidad de plataformas, tenemos un listado amplio de plataformas, no voy a hablar lógicamente de todas, remito al informe para su estudio y para su comprobación, pero voy a hablar principalmente de 3 plataformas que son Spotify, YouTube e iVoox, que son las más utilizadas por los internautas. Fíjate, hemos observado que Spotify ha subido 12 puntos porcentuales desde el año 2021, que esto es una subida muy importante, ¿no? El uso de Spotify siempre para buscar podcasts o para escucharlos, ¿no? 3 de cada 10 internautas nos dicen que lo utilizan y sobre todo lo utilizan entre los adultos hasta 44 años, ¿no? Llega el porcentaje prácticamente a 4 de cada 10, frente a 2 de cada 10 usuarios a partir de 45 años, ¿no? También vemos que hay una diferencia notable de usos según el género, ¿no? Son más mujeres que hombres las que utilizan Spotify para escuchar podcast, ¿no? El 32% de las mujeres frente al 28% de los hombres. En segundo lugar, bueno, la diferencia es solamente de un punto porcentual, pero ese cambio se ha dado en este último año. YouTube, ¿no? El 29% de los internautas dicen que utilizan esta plataforma para buscar o escuchar podcast. Y aquí el consumo es principalmente importante entre los adultos mayores de 45, es el 30%. En cambio, entre los usuarios hasta 44 años, pues es ligeramente inferior, son solamente 2 puntos menos, es el 28%, ¿no? Y también destacamos la plataforma iVoox, que con el 16% de escucha entre los internautas, pues podemos decir que ocupa el tercer lugar en ese puesto, en esa lista de plataformas, sin ánimo de hacer tampoco ningún ranking, pero ciertamente son los datos que nos dan los internautas acerca de una larga lista de plataformas que pueden encontrar desde luego en nuestro informe digitalnewsreport.es. En la web pueden encontrar ahí el listado completo, ¿no?
Bueno, iVoox también vemos que lo utilizan más hombres que mujeres, el 18% frente al 14% entre las mujeres, y también es una plataforma que utilizan más los adultos a partir de 35 años, ¿no? Bueno, también nos llama la atención el consumo de podcasts en la web y app de Medio, ¿no? No es una plataforma, lógicamente, pero también es un dato que observamos para el consumo de podcasts. Vemos que los jóvenes prácticamente no utilizan la web y app de Medio para escuchar podcasts, y ciertamente es un consumo que se da sobre todo a partir de los 35 años, nos dice el 12% de los internautas que lo utilizan, y principalmente entre los mayores de 55 años. A partir de esa edad son 2 de cada 10 internautas que escuchan un podcast en una web o una aplicación de Medio. Ya hemos escuchado, ahora nos toca fijarnos en el vídeo informativo. Nos pasamos a ver, Samuel, aunque se haya colado una plataforma a priori de vídeo en el audio, ¿qué podemos contar del vídeo informativo? Pues mira, 7 de cada 10 adultos españoles con conexión a Internet ven vídeos de noticias cada semana. Claro está, si nos fijamos en personas más jóvenes, usuarios de 18 a 34 años, ¿no? Esas 2 primeras franjas de edad en las que nos fijamos en la encuesta, pues claro, en lugar de un 71% de consumo de vídeo informativo semanal, hablamos de un 84%. También vemos más vídeo. Los hombres que las mujeres. 3 de cada 4 hombres, 75%, ven vídeo de noticias online, frente al 67% de mujeres, 2 de cada 3. Y también tenemos algunos indicadores interesantes en cuanto al interés por las noticias, por ejemplo, porque el vídeo es una forma de llegar a aquellas personas que quizá no consumen muchísima información o que están poco o nada interesados en las noticias, pero incluso entre estas personas, entre las personas poco o nada interesadas en la información, pues el 56% ve algún vídeo relacionado con noticias a lo largo de la semana. Así que puede ser un formato interesante para llegar a esos públicos. Entre las personas totalmente interesadas, pues claro, en vez del 71% hablamos del 80% o más. Y también, si nos fijamos en los dispositivos de los que nos hablaba Avelino en otro episodio, las personas que utilizan iPhone o iPad para informarse también están en ese 80% de consumo de vídeo informativo semanal, que son datos muy elevados. ¿Y se confirma también o se cumple que se consume más vídeo en plataformas externas que en webs o apps de medios de comunicación? Efectivamente, Eva. A diferencia de lo que nos contaba Avelino en el podcast, en el caso del vídeo no tenemos una plataforma que sea la excepción ibérica, no como podría ser iVoox, que es una plataforma nacida en España. De eso no tenemos. En cuanto al vídeo, lo que tenemos es que, pues bueno, sobre el total de la población adulta conectada, el 30%, 3 de cada 10, consumen vídeo informativo relacionado con noticias en YouTube a lo largo de la semana, 3 de cada 10. Facebook está bastante cerca con un 27%. Luego tenemos Instagram con un 21%. 2 de cada 10 personas adultas en España que tienen conexión a Internet consumen algún vídeo relacionado con noticias en Instagram. Un poquito por detrás está Twitter, con un 17%. Son proporciones, porcentajes muy similares a los que hemos visto también al fijarnos en el consumo de redes sociales, ¿no? Y TikTok, pues sí, efectivamente, TikTok ha alcanzado a Twitter y está muy cerca de Instagram, y el 17% de los adultos conectados españoles nos dice que ha consumido un vídeo de noticias en TikTok en la última semana. El conjunto de webs y apps de medios, de los que también hablaba Avelino, está en un 23%. Es decir, tenemos a YouTube con un 30%, Facebook con un 27%, Instagram con un 21%, y todos los medios de comunicación con sus propias webs y plataformas y apps están en ese 23%. Y bueno, si hablamos de vídeo, quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, pues quizá están pensando en Twitch. Twitch, ¿qué ocurre con Twitch? Pues bueno, todavía no está allí a la altura de estas otras plataformas de las que hemos hablado, porque es una opción que nosotros calificamos en el informe como minoritaria, con un 6%. Sí que es verdad que alcanza el 21% entre los hombres de 18 a 24 años. Así que las acciones informativas, las acciones de los medios en Twitch van, por el momento, dirigidas a un tipo de espectador muy concreto.
porque la audiencia masiva está todavía en otras plataformas. Abelino Amoedo, Samuel Negredo, muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Muchas gracias. En el próximo video podcast nos encontraremos para profundizar en medios públicos. Muchas gracias a todos y no os olvidéis de que podéis acceder al informe completo en digitalnewsreport.es.